Son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Bienvenidos a Innovación Empresarial. Estos días que han sido para algunos de elecciones y todo no nos hemos visto, pero no queremos dejar de que pase este mes de mayo sin llegar a ustedes y seguir en contacto aquí gracias al periódico Provincia, al cual le agradecemos siempre las facilidades que nos dan para realizar esta publicación. Y como lo saben, hace algunos días Gente Mala visitó por aquí nuestras instalaciones y nos hizo favor de llevarse algunos de los implementos que teníamos para trabajar. Por eso también tuvimos que hacer una pequeña pausa, en este caso de producción y demás. Pero precisamente hablando de lo que debe ser la impartición o no de justicia, tengo a alguien hoy que admiro, que tiene una carrera maravillosa en el ámbito del derecho y sobre todo en el tema del derecho penal. Es alguien que le encanta la docencia y que quiero que nos lleve a platicarnos de un proyecto empresarial maravilloso que habla sobre el tema de las universidades, sobre el tema de la educación, pero sobre todo en un tema que pudiera parecer un terreno difícil como sería la educación en el derecho, y más porque aquí tenemos una de las universidades, pues en este caso más antiguas en la parte de derecho, como es la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Pero la Universidad Magnoamericana ha hecho una labor muy especial de manos de quien hoy nos acompaña, que es su directora general y próxima rectora, Elizabeth Alfaro Leal, al cual le agradezco enormemente que nos acompañe en esta tarde. Sheila, muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias. Y merecidas palabras, pero te agradezco mucho la introducción. Yo creo que es bonito y puede ser también ilustrativo para los demás escuchar, ¿no?, que en Michoacán hay empresas, que en México hay empresas, y que hay empresas de mujeres, las cuales no las busques color rosa, porque no las vas a encontrar. Las mujeres somos disruptivas, somos adaptables, y si bien el tema empresarial podemos hablar en tema de hombre, ¿no?, hablar de un líder empresarial, podremos decir que estamos hablando del masculino. Sin embargo, creo que la lucha de muchas nos ha beneficiado a todas, y que algunas que en algún momento han alzado su mano como empresarias, que hay voces también contrarias que nos han dicho que no lo son, sin embargo nos hemos vuelto resilientes, ¿no? La verdad es que emprender en estos tiempos es complicado, y no solo se trata de emprender, se trata de permanecer. Durante la pandemia, yo creo que la gran experiencia que nos llevamos, la gente que tiene inversión en el estado, inversión en el municipio, es agradecer a nuestros colaboradores que nos han permitido seguir existiendo. Han desaparecido miles y miles de empresas medianas, pequeñas, y las cuales no han podido resistir ni pagar tanto tiempo nómina con las empresas cerradas, y por supuesto, al no contar equipos de colaboradores que también resistan. No solamente la cuestión de salud, como lo hemos visto, sino también la cuestión económica, el bombardeo emocional en el que nos hemos visto envueltos, ¿no? Y ahora viviendo un proceso electoral atípico, pero muy típico en otras cosas. Entonces, realmente hay mucho que hablar acerca de las empresas, de las mujeres, de las líderes mujeres, y que todo esto va de la mano de la educación, de cómo nos formamos en la inteligencia financiera, cómo sabemos educarnos para llevar finanzas personales, pero también finanzas en nuestras pequeñas o grandes empresas. Y hoy, hablando de esta parte de las elecciones, voy a ir por una de las ofertas que es quizás uno de los caramelos más fuertes que tiene Magnoamericana, que es la maestría en Gobierno y Políticas Públicas. Caramelo, qué dulce. Sí. Un caramelo que varios funcionarios requerirían. Deberían probarlo. Deberían probarlo, deberían darse a la tarea de ubicar qué es una política pública, qué es la gobernanza, que de repente el otro día escuchaba un término que hicieron tan raro de gobernanza ciudadana, y yo dije, a ver, ¿cómo? La gobernanza es gobernanza, no tiene que tener otro adjetivo.
y desde ahí ya tenemos áreas de oportunidad. Entonces, ¿cuál es este producto y que nos pudieras platicar por qué la importancia de esta maestría y de estos estudios y aparte con quiénes están en alianza? Mira, dices bien en cuestión de que deberíamos de no solamente de probarlo, sino de obligarnos. La Universidad Magnoamericana se funda hace 4 años, un proyecto totalmente disruptivo porque oferta educativa hay mucha en el estado. Puede ser que Michoacán tenga muchos más centros de estudios que la misma toda Colombia. Sin embargo, pues esto es debido, ¿no?, a esta apertura que se tiene en el sistema de educación privado y público, en esta obligación de los estados de ser firmantes de derechos humanos, y que en ese sentido se tienen que abrir todo tipo de ofertas para garantizar el acceso a la educación básica y superior. Y en ese sentido, en Magnoamericana hemos hecho un programa disruptivo totalmente al ofrecer una maestría en gobierno y política pública. Este programa tiene un semestre dedicado a la comunicación, a la negociación política y al marketing político. Es decir, no solamente se especializan en lo que es administración pública, lo que es política pública, con una política pública comparada, conocer y saber cuál es la diferencia entre las instituciones políticas, los movimientos sociales, cómo surgen y se transforman para hacer ejercicios de gobernanza, como bien dices. Ha sido un producto complicado, complejo, de que el posible perfil lo sume, porque cuando entran a la política piensan que es el espacio para aprender, y este mundo no está hecho para eso. Ni los ciudadanos nos merecemos que quien vaya a liderar, ya sea el poder ejecutivo o legislativo, vaya a aprender. Es que escuchamos eso que dicen, pues es que llego para aprender junto con ustedes. No, a ver, espérame. O sea, ¿cómo vas a llegar a aprender a hacer un presupuesto, una aplicación, en este caso de un programa, por ejemplo, de salud o de mejoramiento urbano? ¿Qué es planeación urbana? O sea, educativo, saber financiero. Qué es la migración forzada y cómo esto rompe lo que tiene que ver con la planeación urbana, ¿no? Todos los movimientos sociales y políticos que están atravesando los demás países pueden hacer colapsar un estado, un municipio y por lo tanto una administración. Entonces realmente este programa yo les digo que es la joya de la corona, porque viene a abonar, y es un ejercicio de verdad ciudadano que hemos hecho con la finalidad de tener mejores representantes. Y ha sido fabuloso que aquel que en algún momento lo invitamos como diputado, que era en alguna legislatura a sumarse, no lo hizo en el momento de serlo, y que ahora lo hizo y que ha salido tan fortalecido que ahora a él lo han buscado para contender, ¿sabes? No, él fue a tocar puertas. Y yo se los dije en algún momento a mis alumnos, a los cuales mando un gran saludo, deseando todos los éxitos. Yo les dije en algún momento, una maestría no te va a traer más votos, pero el contenido que tú compartas, lo que tú vayas a abonar y a proponer, será real y realmente tendrá bases reales, porque sabrás lo que realmente es la política, lo que es una política pública, lo que es un ejercicio de gobernanza, lo que es gobernabilidad. Y el ciudadano no es tonto, no lo somos. Estamos esperando propuestas, no promesas. Y he escuchado cierta aspirante me decía, es que yo quiero que me trabajes mi marca personal. Y le dije, ¿lees? ¿No? Desde ahí ya tenemos un grave problema, porque tenemos entonces una dificultad enorme para construir cómo se va a presentar, cómo va a manifestar sus ideas, sus procesos, cómo le va a ayudar a entender también el proceso que quiere la ciudadanía, y desde ahí ya tenemos una gran área de oportunidad. Pero esta maestría se vive desde diferentes enfoques, porque no se vive tan solo dentro del ámbito Michoacán o Morelia, tiene un ámbito global, tiene un ámbito internacional. ¿Nos podrías abundar al respecto? Así es. Voy a discrepar un poquito, ¿sí?, con la idea que dices de que si no te gusta leer, y la idea de sumarte a una maestría es esta idea pues muy tradicional de hacer tanto, tener tantas horas frente a un docente, o estar sentado tantas horas, o leer tantos materiales. La educación tiene que cambiar
cómo cambia la sociedad y la forma de tener la comunicación y las herramientas para hacer llegar educación para adultos también tiene que ser diferente. Entonces, nosotros en Magnoamericana tenemos un modelo educativo basado en la andragogía. ¿Qué es esto? Es un área de la pedagogía que busca nuevas rutas, nuevos caminos para sumar conocimientos a los adultos, porque es difícil que un adulto tenga aprendizajes. Esto es algo muy pedagógico, pero sí nuevos conocimientos. Y en el sentido de hablar de cómo vamos a sumar nuevos conocimientos, también tienes que ver con quiénes los compartes. Nosotros hemos hecho un convenio internacional y tenemos varios convenios nacionales y locales. Hemos encontrado muchos muy buenos aliados en este camino, y en este sentido esta maestría tiene una gran bondad. Ellos mínimo tienen 6 docentes internacionales de España, de Argentina, del Ecuador, del Perú, de la Argentina, Colombia. Entonces hemos sumado un equipo multidisciplinario porque la política no es local, es global. A lo mismo que las políticas públicas que se aplican en cada región, en cada ciudadanía y en cada momento son diversas, y sí necesitamos globalizarlas para contextualizarlas. No quiere decir que una política pública que funcione en Europa tenga que funcionar en Europa. Puede ser que no, pero sí hay rasgos base que si tú tienes los conocimientos te servirán para ello. Este convenio que tenemos con la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España, les apoya para que ellos, dentro de un proceso de reconocimiento internacional, puedan sumar un máster allá con ellos y con nosotros la maestría en Gobierno y Políticas Públicas, en un modelo educativo dirigido al adulto, con esta flexibilidad de entender que tienen diversos roles, porque usted, maestra, no solo trabaja en un área, trabajamos en mucho. Y siendo mujeres, imagínate los diversos roles que tenemos, ¿no? Las dobles cargas laborales que tenemos, o triples, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación sí debe de irse adaptando a la ciudad, a la ciudadanía que tenemos, a la población y a quién va a consumir un producto. Porque es muy diverso que tú vengas y te va a decir, solo es teoría. No, claro, las maestrías son teóricas también, pero también son profesionalizantes. Y en este sentido, esta maestría de Gobierno y Políticas Públicas que ofrece Magnoamericana es profesionalizante. Y este tema es importante porque hoy muchas mujeres y hombres van a participar, y algunos va a ser su primera vez o su primera incursión dentro del servicio público. Muchos dicen, es que estamos llegando como ciudadanos y no tenemos conocimiento. Señores, es el mejor momento, y hacía por eso el comentario de la lectura, no por un tema que tuvieran que estar, como lo dicen algunos, como ratones de biblioteca. Pero si usted tiene la información, va a poder tener una riqueza en la forma de contenidos. Pero como lo dice ahorita la maestra Elizabeth Alfaro, el tema es cómo construimos para que entonces ese conocimiento pueda ser aplicado y lo pueda entender gente que sepa y no sepa leer y escribir, gente que a lo mejor esté a kilómetros de la capital del estado donde habita, o que pueda estar viviendo en otro país y pueda comprender esta condición. Y esta es la parte más hermosa que puede tener esta maestría. ¿Por qué? Porque es construir y entender por qué se tiene que evaluar una política, por qué se tiene que analizar, por qué se tiene que ver si también es factible o no tal o cual programa, si las condiciones hasta climáticas permiten la aplicación de una política pública. Porque podemos tener una súper idea, pero si el clima no nos da, puede parecer absurdo, pero nada más les pregunto, hoy imagínense si las vacunas no se estuvieran tomando los controles necesarios en el tema de clima, los problemas que tendríamos para poder aplicar este esquema de vacunación universal en diferentes países. ¿Se da cuenta entonces cómo el clima, si también forma parte de una política pública? Todos los factores dentro y fuera de un entorno forman y hacen y construyen el gobierno que usted va a tener. Y aquí lo que nos enseñan en esta maestría es precisamente esta conducción. Pero, regresando del corte, les voy a platicar, junto con la maestra Elizabeth Alfaro, los otros 2 bombones que también hay. Y es la maestría en Derecho Penal, que es por eso que comentaba el robo que hubo aquí hace algunas semanas, donde el tema no es meter a todo el mundo a la cárcel. ¿Qué estamos haciendo para entender también todas las condiciones que hoy están viviéndose en materia de procuración de justicia y de trabajo y de acceso a la misma? Y el otro tema, el derecho familiar, todos los entornos, todos los nuevos modelos que estamos
teniendo frente a nosotros de cómo construir familia en sus diferentes vertientes y cómo hacer que cada una tenga el mismo peso, el mismo manejo, o no para algunos, o sí para algunos. De eso y más vamos a seguir platicando aquí en Innovación, y si continúa con nosotros, vamos también a explicarle por qué, como lo decían las abuelas, es importante que usted tenga un médico, un doctor y un abogado. Regresamos. La comunicación nace y crece en las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. El día de ayer fue el Día del Contador, y una de las cosas maravillosas que he entendido es que tenemos también que entender, como empresarios, como ciudadanos, saber también en quién depositamos nuestras finanzas, nuestros números, nuestra firma. Así que tener un contador, un abogado, un médico, me decían ahorita, quizás no un guía, a lo mejor no un sacerdote, pero sí, quizás un guía emocional, un psicólogo, que es importante. Hoy también hasta un preparador físico, para que usted también no se ponga por sí misma a hacer o a deshacer un tema que le descompense su cuerpo. O sea, todo lo que puede ser un tema de profesionalización. Y en ese tema, una de las prioridades que hoy van a tener muchos de los candidatos y que están ofreciendo, y muchas no tienen base, ojo, es el tema de la Procuración de Justicia. Escucho a muchos candidatos ya creerse hasta fiscales, y a muchos desconociendo cosas que competen al ámbito legislativo y las marcan como si fuera un trabajo de un presidente municipal o viceversa. Y esta maestría sobre todo es maravillosa porque nos hace entender el gran y hermoso papel que tiene el derecho y por qué es tan importante hacer que los derechos y obligaciones sean del conocimiento de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Platícanos de esta maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, por favor. Te voy a platicar de las dos. Sí. Las dos tienen que el mismo sentido. Mira, el concepto de justicia que tenemos y que hemos construido socialmente, mediáticamente, como se ha construido la idea de la justicia. La justicia no solo es justicia, no solamente justicia penal, también hay justicia social, hay justicia familiar, hay justicia laboral, justicia administrativa. Realmente la idea platónica de lo que es la justicia es una construcción de equilibrio, de bienestar social, que es lo que finalmente la humanidad siempre ha buscado. Tener un bienestar que en muchísimas áreas se complementa. Pero la situación no es que no exista justicia en el mundo, la situación es que existe política en el mundo. Y entonces, en este sentido, viene a romper muchísimas forma de cómo lo aceptamos, cómo lo conceptualizamos, ¿no? Realmente el acceso a la justicia de cualquiera de las áreas que podamos hablar de justicia requiere de tener de expertos, tanto para aquel que va a ser tu medio para acercarte al acceso, como de aquellas operadores que están dentro de las instituciones. Nosotros construimos las instituciones, nosotros les damos valor.
este México no necesita revolucionarios, no necesita gente que demerite a las instituciones, al contrario, muy al contrario. Si yo pretendo alcanzar una titularidad de un legislativo o de un ejecutivo, tengo que entender que lo primero que tengo que hacer es fortalecer las instituciones, porque las instituciones son creadas para que alcancemos el bienestar social y el beneficio social, que al fin y al cabo es este fin que tiene este gran pacto social que en algún momento Juan Jacobo Rousseau habla y establece, ¿no?, de las sociedades, y de establecer mediante un pacto de la sociedad al cederles en las democracias representativas, como en el caso de México, cederle que ustedes organicen, difundan, promuevan derechos humanos, al fin y al cabo. Entonces, las maestrías que nosotros tenemos están basadas primero en la enseñanza de los derechos humanos. Por supuesto que para hablar de cualquier tipo de justicia tenemos que entender que las instituciones, los operadores y los ciudadanos conozcan lo que son los derechos humanos, los promuevan, los defiendan, y en su momento para eso están las instituciones, para que las sancionen. Entonces, no es momento de crear, por decir, en materia familiar. La materia familiar se ha transformado tanto y se ha especializado tanto que por eso se separa de lo que es el derecho civil para formar en específico especialistas que manejen las familias, porque ya no hay una familia, existen las familias, biparentales, homoparentales, uniparentales, familias compuestas, ¿sabes? Y ahora con una pandemia enfrentamos otro tipo de familias que vienen los sobrevivientes. Imagínate todo lo que viene. Hablar de la familia, ya no se habla de un solo concepto. Pero tendrás que analizar el tema quizás hasta de los testamentos, o sea, muchas condicionantes que tienen que hacerse, ¿no? Hay una materia, o sea, hay bastante materia en estos momentos. Derechos sexuales y reproductivos, ¿sabes? Los derechos de adopción, que no es de quien quiere adoptar, es del adoptado, el derecho a la familia que tiene, ¿no? Al desarrollo psicosexual y emocional de los individuos en diferentes etapas que se encuentran en formación. Entonces, es importantísimo que los abogados se especialicen, así como cuando usted ocupa un dentista, no ver con cualquier dentista, si usted lo que mejor ocupa es la elaboración de algún aparato ortodoncista, o bien se ocupa alguna extracción, una cirugía, es lo mismo en materia de la abogacía, necesita un especialista. Mi admiración y respeto para quien dice que sabe de todas las áreas, pero yo confiaría más en especialistas. Nosotros en las maestrías de Derecho, tanto penal como procesal penal, como la maestría en Derecho Familiar, estamos siendo disruptivos al ofrecerles áreas de especialización. Primero, bajo la dogmática penal, y después bajo el proceso de un sistema penal acusatorio, ¿no? Y obviamente oral, que es lo que está en México y gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Y ahí entra el valor de poder entender el gran reto. Por ejemplo, ¿quieres ejercer el derecho penal o te ocurre que viajaste al extranjero? O la situación que se ha dado, que van muchos mexicanos, se casan con una extranjera o con un extranjero, y los niños, y luego hay problemas por el tema de los niños y sus derechos, y que con quién se quedan los niños si llegan a separarse esas parejas, y no hay quizás para todos ese conocimiento de cómo entender. O sea, he visto mucho en redes, es que me divorcié y no quieren darme las condiciones de vida de mi hijo, ¿con quién recurro? ¿A dónde acudo? O sea, hay muchas dudas y hay mucha desinformación en algunos segmentos de la población sobre sus derechos, sobre sus obligaciones, y más si viajan al extranjero, o si también cometen algún delito, Elizabeth, fuera del país. También, o sea, sales del país y cometes una infracción, también hay condicionantes que tú debes de cumplir, porque las leyes también allá, lógicamente, son sus parámetros y también te tienes que regir. ¿Cómo? Hay principios universales del derecho, o sea, realmente, o sea, hablar de principios universales del derecho, esto es en todos lados, o sea, tanto los derechos de la familia como los derechos en materia penal, en materia laboral, porque ya somos sistemas de gobiernos
en donde a través de tanto convenio que hemos firmado, que somos sistemas de gobiernos abiertos. Esto quiere decir que como hemos sido firmantes y hemos confirmado y ratificado nuestros convenios hacia el respeto de los derechos humanos, los principios de derechos son universales. Como el derecho, ¿cuál es pues se te ocurre a ti que es el derecho humano que más se privilegia en el mundo? Que todos Pues los en países caso, tendrán... pues a la vida, ¿no? O sea, uno de los primeros es a la vida. A la vida o a la alimentación o A la vida hay países que tienen pena de muerte. Sí. Entonces ahí no habría Ok. que hacer ello. Derecho a la salud, podría también ser. O derecho a la vivienda. Es que volvemos a lo mismo, es esta parte tan mágica que puede ser, o puede ser donde se da un privilegio hasta por el sexo, ¿no? Mira, estos son derechos para mujeres, estos son para hombres. Yo considero que en la humanidad siempre hemos tratado de protegernos, ¿no? Los derechos humanos es algo que nos merecemos por el solo hecho de serlo, pero también es algo que jamás nos podrán quitar, es lo único que no nos podrán quitar. Yo considero que la dignidad humana es el principal derecho humano que universalmente protegemos, porque aún muertos, tener tanto una vida digna como un descanso digno está protegido. Entonces yo considero que la dignidad humana es algo que universalmente tratamos de protegerlo en todos los países y en todos los sentidos. Considero también que sí nos falta mucho trabajar lo que es una cultura de la legalidad. Para poder vivir y exigir un estado de derecho, tendremos que entendernos que necesitamos educarnos en la cultura de la legalidad. Es decir, conoce las reglas del juego, respétalas, no estés buscando darle la vuelta para ello. Y ahí entra, por ejemplo, ahorita que decías sobre los derechos y los países, no en todos los lugares son los mismos derechos sexuales, por ejemplo. No en todos los lugares están permitidas todas las prácticas, o no todo está permitido para las mujeres o los hombres, o en los temas también de educación. No en todos los lugares está todavía permitido el tema de educación para todos los segmentos sociales, o para el hombre o para la mujer. O sea, sí tenemos todavía una materia larga en la humanidad para poder establecer hacia dónde vamos a caminar. Pero eso tiene que ver mucho con la política. ¿Sí? Yo a veces de escuchar decía, no, es que son derechos humanos de primera generación, de segunda generación. No, los derechos son los mismos. Lo que pasa es que diferentes actores y diferentes momentos históricos han ido destapando, reconociendo y validando estos otros derechos, pero que ya existían, ¿no? Un derecho a la decisión, como es el tema de que no se penalice el derecho a decidir si tengo o no tengo un producto, porque además está demasiado segmentado, ¿no? Quien puede reproducirse, quien gesta es una sola mujer. Y no es que diga son derechos de cuarta generación, porque una Ciudad de México lo tiene despenalizado hasta cierto momento, ¿no? Pero ¿cómo es posible que en una república mexicana, en una federación, no estén los demás estados, ¿no? Entonces hay ciertas discrepancias que tendremos que ir uniendo, y eso se hace gracias a los promotores, a los defensores de derechos humanos, pero que esto se hace a través de la educación y de la formación, de la información, ¿no? Como en este espacio, me invitaste a hablar de innovación empresarial, pero te vengo y te llevo a mi camino, que son los derechos humanos, lo que es la educación, porque esto es algo que nos compete a empresas también. Porque en toda empresa se requiere un abogado, un contexto que lleve un contrato, un tema de derechos y obligaciones, y aquí vamos a irnos a otro corte para ya regresar y platicarles de una experiencia que vivió recientemente la maestra Alfaro en Boston, un lugar que tiene una cultura jurídica pues ancestral, que tiene una condición de ciudad diferente, fresca, y donde hay muchas historias maravillosas sobre el derecho. Vamos a ver qué va a traer esta visita a Michoacán y a México, y que precisamente Magna Americana hizo recientemente a la ciudad de Boston, y todo lo que esta universidad tiene próximamente en puerta para su oferta educativa y que sobre todo impacte a la parte empresarial. Estamos aquí en Innovación Empresarial, regresamos.
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Empresarial. Déjenme decirle que una de las carreras que me hubiera encantado realmente ejercer o haber cursado de origen, aparte de la arquitectura o de comunicación, que es lo que estudié, hubiera sido Derecho. ¿Y por qué? Porque tiene un campo maravilloso, porque está relacionado absolutamente con todo, porque nos rige, porque nos mueve, porque hace que lata y se mueva esta humanidad maravillosa. Y la maestra Alfaro estuvo recientemente en Boston y quisiera que nos comente esto que muchas veces se puede ver o en las series de diferentes espacios donde los juristas son súper protagonistas de debates, de juicios. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Qué tiene esa facultad? ¿Qué tienen esas facultades? ¿Qué tiene ese ambiente de una ciudad neta y para mí claramente heavy y súper como bullante en un tema de disfrutar vivir y disfrutar un libro y disfrutar un caminar? O sea, el derecho no se me hace algo tan acelerado, sino como que te va llevando, como que te va conduciendo. ¿Cómo es Boston? Platícanos y esa visita que hiciste allá y los trabajos que hiciste allá, maestra. Bueno, realmente yo fui a concluir una certificación en liderazgo empresarial. Como bien sabes, las grandes universidades que están allá tienen muchos trabajos en cuestión de especialización en business, ¿no? Todo lo que tenga que ver tanto marketing, comunicación, negociación, liderazgo, innovación empresarial, ¿no? Ahorita lo que está muy vigente y necesario, todo lo que tenga que ser innovación digital empresarial, ¿no? ¿Cómo subes la empresa al tema empresarial, digital, cuando lo presencial está siendo una limitante, ¿no? Entonces, realmente yo fui a esa área. Pero ¿qué se vive pues fuera de México? Pues otras situaciones en cuestión de la pandemia, ¿no? Hay espacios en los que ya puedes andar sin cubrebocas, donde no tuvieron que hacer leyes para que la gente usara el cubrebocas, ¿no? Es una cuestión de educación. Sí tenemos una gran diferencia en cuestión de lo que es la punibilidad de nuestras acciones, ¿no? Pero también tiene que ver una cuestión de educación, de amar a tu país, de saber que tu país es el mejor y por lo tanto pues yo sigo las reglas porque como mi país es el mejor tengo que hacer todo para que siga siendo el mejor. Boston es una ciudad de las más antiguas de Estados Unidos, creada a partir obviamente del puerto, de todo lo que llegaba, de lo que es el comercio, la empresa. Por eso el tema de business está tan encumbrado ahí. O sea, las grandes universidades, los espacios más grandes que ves, tienen que ver con todo, con la formación, finanzas, administración, negocios. ¿Sabes? Hay muchísimas, no solamente está Harvard, está Holt, está Cambridge, hay muchísimas más universidades que se dedican a esto. Se vive en un ambiente pues bastante universitario, ¿sabes? O sea, obviamente es una ciudad cosmopolita que tienes de todo, pero a la vez tienes lo antiguo, ¿no? Tienes lo antiguo, o sea, simplemente está ahí, creo que está ahí enterrado Lincoln, creo que fuimos a recorrer unos panteones, pero ves una ciudad, tanto las típicas construcciones de, no sé, de 1400 y algo, grandes construcciones y los edificios enormes, ahora el moderno, los puentes, ¿no? Es un ambiente como multidiverso. Lo que sí es que se vive, pues como en todos Estados Unidos, con bastantes reglas, ¿no? Pero lo sabes. Y la gente que estamos educadas en el ámbito del derecho, pues sabes perfectamente qué no hacerlo, ¿no? Qué hacerlo. ¿Qué me deja de experiencia? Que hay muchísimo más que aprender, hay muchísimo más que sumar, hay muchísimas formas en que podemos apoyar de lo exterior hacia lo interior, traer cosas positivas, ¿no? Por decir, ahora en la universidad estamos abriendo esta otra etapa de lo que es administración, negocios, lo que son
finanzas, esta nueva etapa. Tenemos aliados como son la Universidad es una Business School de España, en la cual aperturamos lo que son especialidades en gestión de riesgos empresariales, finanzas personales y recursos humanos, toda esta otra área que traemos de innovación para la universidad. La verdad es que 2021 será para nosotros abrir nuevas puertas. Tenemos mucho más oferta que en materia de derecho. Tenemos ahorita la licenciatura en educación, la maestría en educación y tenemos el doctorado en educación, el doctorado en ciencia política y tenemos lo que es obviamente la licenciatura en derecho. Hemos formado ya ahora sí nuestras facultades para que podamos estar sumándonos ya este año. Cambiamos lo que es de una dirección general de lo que era un centro de estudios a ser ahora una rectoría a través de estas facultades, de estos nuevos programas que sumamos. Pero la verdad es que yo te quiero decir que todo esto lo hemos creado, somos una empresa 100% michoacana, creada por mujeres michoacanas, las cuales hemos trabajado para ofrecer una oferta diversa en cuestión del modelo educativo, disruptivos en los contenidos basados en derechos humanos, porque los derechos humanos no solamente se ven en el derecho, eso también hay que aprenderlo. Hablar de derechos humanos no solo hablamos del ámbito jurídico, hablamos también del ámbito social. La pedagogía de los derechos humanos no solo debe ser acotada a los abogados. Hay muchísimos actores que no son abogados y sin embargo son promotores y defensores de derechos humanos. No solamente se necesita ser abogado, y lo hemos visto ahora que en la titularidad de una Comisión Nacional de Derechos Humanos no hay un abogado. Y es que no es solamente una cuestión de la abogacía o del derecho. La enseñanza de los derechos humanos y la promoción de los mismos es una obligación que tenemos cada uno. Es una obligación de respetarlos y de promoverlos. Es de todos los ciudadanos, no solamente de los abogados. Y eso es algo que tenemos que cambiar. ¿Cómo puede pedir la gente información, sus redes? Porque estamos ya casi para terminar el programa. Ok, fabulosa. Primero te agradezco muchísimo el espacio. Nosotros estamos, nuestra sede principal y física, estamos en Jesús Sansón Flores número 64, Colonia Bosques Camelinas. Estamos localizados en las redes sociales, en todas las que busquen, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como Magno Americana, así nos encuentran. Disponibles en los correos tanto de la universidad, que es umauniversidad1@gmail.com, así como nuestra página web, que es www.magnoamericana.edu.mx. Consultables a la orden. Nos hemos subido a la virtualidad gracias a que los expertos que contamos fueron formados tanto en línea como en distancia y en la virtualidad, lo cual ha permitido que el alumno no se sienta forzado a una cuestión presencial y sumirse, sino al contrario, se sienten a gusto porque la comunicación es sincrónica y sobre todo, hacer un modelo dirigido al adulto, te tratamos con ese respeto, ¿no? Vida universitaria es un área formativa. Esto realmente es sumar conocimientos, ¿no? Respetar que tú ya eres un profesionista en pleno ejercicio con diversos roles y que lo que vienes es a sumar más conocimientos, no a que te digan, vive una vida universitaria que no tienes el tiempo para hacerlo. Ese es el referente más importante. Esta es educación ya para adultos, ya en otro contexto. No es porque tienes, sino porque eliges, deseas, es tu platillo, lo decía hace rato, es tu dulce a disfrutar, a degustar adecuadamente, y qué mejor que la educación y seguir formándonos de mejor manera. La parte empresarial no puede ser posible si no hay una actualización constante. Y gracias a la educación también es como podemos ver todo lo que se sigue moviendo, toda esta parte de inteligencia artificial, todo lo que sigue siendo los nuevos parámetros para hacer negocios, las nuevas formas de interactuar. Y qué mejor que hacerlo con ofertas educativas. Simplemente la referencia que se hacía, tenemos más de 1.200.000 estudiantes más o menos en Michoacán, de los diferentes grados académicos. Es una oferta fuerte y una demanda fuerte en educación que demanda ser cada vez más competitiva. ¿Por qué? Porque estamos ante otros más que están estudiando en cualquier parte del mundo buscando lo mismo que usted y yo, salir adelante, fortalecerse, y qué mejor que hacerlo
con productos que sean creados en su tierra, pero con un esquema global y de interacción. Le agradezco mucho a la maestra Elizabeth Alfaro Leal Al contrario, esta posibilidad de platicarnos sobre Magno Americana, y esperemos que la próxima semana, que ya estemos en el mes de junio y que será previo a las elecciones, estaremos hablando de los retos, y invitaré a que puedan venir 2 analistas con nosotros para los retos financieros que enfrentará el Estado, el próximo gobernador o gobernadora que tendrá Michoacán. Será un programa especial previo a lo que será este ejercicio de elecciones hacia el Michoacán que usted y yo habitamos, el Michoacán en el que usted y yo formamos parte y que necesitamos cada vez más competitivo. Muchas gracias, mi nombre es Sheila Montaño, le agradezco mucho al periódico Provincia esta posibilidad y nos leemos y nos vemos en nuestra plataforma virtual. Muchas gracias, muy buena tarde y que sea de verdad una excelente semana para todos ustedes. Muchas gracias. La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia.